Buenas tardes. Para dar continuidad al ciclo 2 de química orgánica, vamos a explicar lo que corresponde a las fórmulas químicas orgánicas. Nosotros en clase ya determinamos que los compuestos orgánicos tienden a presentar entonces como base el carbono unido a otros elementos químicos ya trabajados. Nosotros en fórmulas químicas orgánicas entonces entendemos cuatro tipos de fórmulas químicas. La primera, la empírica; la segunda, la molecular; la tercera, la estructural, que se divide en desarrollada, condensada y esquelética; y por último, la tridimensional. ¿Por qué no aparece la tridimensional acá? Porque la fórmula química orgánica tridimensional la vamos a trabajar en la medida que nosotros podamos hacer el análisis de rutas metabólicas, ya que entonces entendemos macromoléculas, y lo mismo el tipo de isomería óptica. Por hoy solo vamos a trabajar la empírica, molecular y estructural, quedando pendiente la tridimensional. Entonces, como ejemplo podemos colocar el compuesto butano. Butano me indica que es la unión de carbono con hidrógeno y que la cadena va a tener 4 carbonos y que va a ser enlace sencillo. ¿Qué es una fórmula química empírica? Es aquella relación, es aquella representación en donde se evidencia la cantidad de elementos simplemente que tiene el compuesto a trabajar. Es decir, una fórmula empírica solo hace la relación de los elementos mínimos de cualquier compuesto químico. En este caso decimos entonces que es carbono y que es hidrógeno. ¿Qué significa entonces una fórmula química molecular inorgánica? El butano me está indicando que tiene 4 carbonos como cadena y que todos los carbonos son enlace sencillo, y además ano me está indicando que es la unión del carbono con el hidrógeno. Entonces yo tengo que decir que el carbono tiene 4 carbonos, esta estructura tiene hidrógenos y van a tener un total de 10 hidrógenos. Entonces la empírica me muestra una relación mínima entre los elementos. La fórmula química molecular es aquella que relaciona los elementos junto con la cantidad de carbonos estipulados para el compuesto. Ahora, ¿qué significa, muchachos, la fórmula química estructural, en este caso la desarrollada? La desarrollada es aquella fórmula química que me permite mostrar un compuesto en donde se evidencian los enlaces y todos los elementos implícitos en él. Entonces yo debo decir que esta estructura tiene 4 carbonos. Recuerden, muchachos, que los carbonos tienen la terminación ano, entonces es enlace sencillo entre ellos. Y que cada carbono, recuerden que el carbono es tetravalente, es decir, siempre el carbono debe de cumplir con 4 enlaces. Si yo analizo este carbono tiene que tener 4 enlaces. Ya tiene un enlace con el carbono de al lado, entonces le hacen falta 3 enlaces. Este carbono, si analizamos, entonces este carbono tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. 4 enlaces, perdón. Ahora, este carbono tiene que ser tetravalente, presenta 2 enlaces, entonces le hacen falta 2 más. Este carbono tiene 2 enlaces, le hacen falta 2 más. Este carbono tiene un enlace, le hacen falta 3. Es decir, si yo analizo este carbono, tiene 4 enlaces, este carbono 4 enlaces, este carbono 4 enlaces, este carbono 4 enlaces. Ahora, ¿con qué está enlazado este carbono? Con hidrógenos. ¿Qué es entonces una fórmula química desarrollada? Una fórmula química desarrollada es aquella que me muestra la cantidad de átomos del carbono con la cantidad de átomos del hidrógeno y su enlace químico. Ahora, muchachos, recuerden, el carbono debe cumplir en cada carbono la tetravalencia, es decir, 4 enlaces entre ellos. Entonces, ya tenemos la fórmula química desarrollada estructural del butano. La siguiente que vamos a trabajar entonces es la condensada. La condensada, ¿qué es, muchachos? Como su nombre lo indica, es aquella fórmula que condensa la información que puedo analizar desde la desarrollada. Entonces,
Se dice que tengo 4 carbonos y que cada carbono tiene hidrógeno, pero des en cuenta, muchachos, cómo estoy representando entonces la unión de los hidrógenos. Ahora, ¿cuántos hidrógenos presenta el primer carbono? 1, 2 y 3, lo coloco. ¿Cuántos presenta el segundo carbono? 1, 2, lo coloco. 1, 2, lo coloco. 1, 2 y 3, lo coloco. Entonces, des en cuenta que la fórmula química orgánica condensada proviene de la desarrollada en la medida que estoy condensando la información que me da la desarrollada. Inclusive, muchachos, puedo condensar aún más esta información. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, dicen que tengo 4 carbonos, 10 hidrógenos. Analicemos. 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. Si miramos la condensada, tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos y contemos los hidrógenos. Tenemos 3, 2, 5, 2, 7 y 3, 10. Ahora, ¿puedo seguir condensando esta fórmula del butano? Sí, muchachos. ¿Cómo? Lo hago de la siguiente forma. Tengo CH3 y tengo CH3. Ahora, si yo hago entre paréntesis esta unión que se está repitiendo, yo puedo decir que tengo CH2. ¿Y cuántas veces se está repitiendo CH2? 2 veces. Ahora, si hacemos la cuenta, decimos un carbono, 2 carbonos, 2 por 1, 2 carbonos más 2, 4. 3 más 3, 6 hidrógenos y 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces tengo dos formas, muchachos, de hacer una fórmula condensada. Una fórmula general condensada, y en la medida que se repitan entonces los carbonos e hidrógenos que están en el centro de la cadena, yo puedo condensarla de tal forma en un paréntesis señalando las veces que se están repitiendo. Por último, muchachos, en cuanto a la fórmula estructural, entonces tengo la esquelética. ¿Qué me dice la fórmula esquelética? La fórmula esquelética me dice: un carbono va a ser aquella unión que se da entre extremo y extremo. Entonces, muchachos, yo señalo el carbono como esos puntos que están en los extremos. ¿Cuántos carbonos estoy señalando acá? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿En dónde van a estar la presencia de los carbonos? En los extremos. Es decir, estoy haciendo el enlace entre carbono y carbono y en la unión entre los dos puntos. Eso quiere decir, tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Y debemos entonces asumir que cada carbono está cumpliendo la tetravalencia con el hidrógeno. Quiere decir que hay 3 y 2, 6 hidrógenos y 2, perdón, 5 hidrógenos y 2, 7 hidrógenos y 3, 10 hidrógenos. Entonces, cuando hablamos de fórmulas químicas orgánicas, tenemos un mismo compuesto y ese mismo compuesto puede ser expresado de diferentes maneras. Tenemos la fórmula empírica, que es la relación mínima entre los compuestos. Tenemos la fórmula molecular, que es los elementos dentro del compuesto con su cantidad de átomos. Tenemos la fórmula estructural, que se divide en desarrollada, condensada y esquelética. La desarrollada entonces trabaja el elemento junto con los enlaces que hay. La condensada de igual forma, pero lo que hace es entonces minimizar la información quitando los enlaces. Y recuerden que la condensada maneja dos formas: la condensada general, la condensada máxima que se puede dar. Y por último tenemos la fórmula química orgánica, que es la esquelética. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la primera parte de la clase.